un poco más. ¿Qué clase de producción espera Dios de mí? Dice, ¿qué fruto quiere ver abundante Dios en mí? Para poder empezar a producir un fruto abundante, hermano, necesito hacer algo primeramente. Y dice segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8, una cita que viene ahí, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Debo de empezar a abonar mi vida con esto que la palabra de Dios me enseña. Debo de empezar a ser diligente. ¿Soy diligente ya? Debo de empezar a tener cuidado de hacer lo que Dios me diga que yo haga. Debo de estar siempre diligente para poder saber lo que Dios quiere que yo haga. O me interesa un poquito lo que Dios quiera, ¿verdad? Lo que Dios quiere que yo haga, eso no lo voy a hacer nunca. Eso no lo voy a hacer nunca lo voy a hacer. Debo de empezar a cuidar lo que Dios quiere. Debo de tener fe, dice también. Debo de empezar a vivir, a caminar y mirar las cosas con fe, no por vista, no lo que yo veo, sino lo que yo no veo, pero que existe. A caminar juntamente con Dios, cuando Dios nadie lo ha visto jamás. A esa fe debo de añadirle virtud. La virtud debo de empezar a producir lo que yo sé hacer para el Señor. A la virtud debo de añadirle conocimiento. El conocimiento debo de empezar a decir lo que yo ya conozco, lo que yo ya sé, o lo que yo quiero saber, añadir más mi conocimiento, llenarme más de conocimiento, saber mucho para poder enseñar a las demás personas. Dominio propio. Debo de empezar a comportarme como Cristo quiere que yo me comporte. ¿Me comporto como Cristo quiere? Debo de tener paciencia. Debo de empezar a aprender y a esperar en el Señor. Pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Pacientemente. Ya, Señor, contéstame esa oración. Yo la necesito urgente. Yo necesito resolucionar ese problema, pero ya yo no puedo estar en esa tensión nerviosa. Yo no puedo estar con ese pensamiento. Yo necesito ya. No, pacientemente espero. Y a la paciencia, afecto fraternal. Debo de empezar a sentir lo mismo que el que está a mi lado. Debo de estar en ocasiones en los zapatos de otra persona necesitada. Debo de sentir lo mismo, no nomás sentir lo que a mí me pasa, lo que a mí me duele. Lo que le duele a la demás gente me tiene sin cuidado. No, hermanos, debemos de tener ese afecto fraternal, de preocuparnos antes por los demás, antes que por lo mío, ¿verdad? Y debemos de tener amor, que es el principal atributo de Dios, ¿verdad? Dios nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. Él nos amó a tal grado que se entregó a dar su vida, por eso estamos nosotros aquí, hermanos. Amor, debo de empezar a vivir en el amor de nuestro Señor Jesucristo para poder amar al que está a mi lado. En esto conocemos el amor de Dios, en que amamos a nuestros hermanos. Amamos a nuestros hermanos. ¿Usted ama a su hermano? ¿Ama a sus hermanos? ¿O ni los conoce? Cuando hago estas cosas, dice la palabra de Dios, que estoy listo para empezar a producir fruto. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejarán estar ociosos y sin fruto. La base es tener estas cosas. Dios desea también ver en nosotros
la palabra verdadera del Evangelio. La palabra es verdad del Evangelio. Colosenses capítulo 1, del 3 al 6 nos dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienes todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Por la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Dios quiere que yo tenga la palabra verdadera del Evangelio, porque cuando yo tengo la palabra verdadera del Evangelio, comienzo a llevar mucho fruto y a crecer, a crecer como individuo, a crecer como iglesia, a crecer como familia, a crecer como comunidad, a crecer, hermanos, cuando yo tengo la palabra verdadera del Evangelio. ¿Y cuál es la palabra verdadera del Evangelio? ¿Cuál es la palabra verdadera del Evangelio? Y nos dice Juan capítulo 8, del verso 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, oigan otra vez, permanencia es muy necesaria, permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra verdadera del Evangelio es aquella que nos hace libres. Libres, debemos estar contentos porque ahora somos libres gracias a la palabra verdadera del Evangelio. Ya no estamos en esclavitud, ya no estamos atemorizados por causa de nuestro pecado. Ahora somos libres gracias a Cristo. Dice Juan capítulo 5, 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice el libro de Juan, pero son palabras de Cristo, ¿verdad? Dice Cristo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, cree en aquel Dios que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué necesitamos para tener vida eterna, hermanos? Creer la palabra verdadera del Evangelio. Y no vendrá condenación esa persona